En 1925, la prohibición del culto en nuestro país desató una guerra sin cuartel entre miles de campesinos que se levantaron en armas contra el gobierno federal. Estas medidas, tomadas por el presidente Plutarco Elías Calles, contemplaban la prohibición del culto, la expulsión de sacerdotes al extranjero y el cierre de las iglesias. En Aguascalientes, las manifestaciones en contra surgieron en varios de los municipios y la capital, donde también hubo enfrentamientos y combates que el día de hoy le presentamos en este programa especial dedicado a la Guerra Cristera. La Guerra Cristera se va a prolongar de 1926 a 1929. En estos años la guerra es difícil para el gobierno porque el ejército federal no le es suficiente para combatir a la cantidad de campesinos que se han sublevado para manifestarse y defender sus ideas religiosas. Es por ello que el gobierno se apoya de hacendados y también de campesinos que se beneficiaron con la reforma agraria. Sí, y es cuando surgen las defensas rurales, aquellos grupos de campesinos que fueron armados por el gobierno y por los hacendados. Sí, lo cual provoca una división entre los campesinos que se mantuvieron fieles a sus ideas y a las instrucciones de los sacerdotes que les decían que no se dejaran de influenciar por estos apoyos agrarios, por este reparto de tierras. Entonces había una división entre campesinos que defendían sus ideas religiosas y otros que, viéndose beneficiados por la reforma agraria, pues combatían, aunque sea en contra de su voluntad, a los cristeros en los combates más importantes y más sangrientos. Estas divisiones entre campesinos van a provocar enfrentamientos en Aguascalientes, principalmente en Rincón de Romos y aquí en el Llano. Aquí justamente se da en una finca como la que tenemos aquí adelante. Estos enfrentamientos que se dieron entre agraristas y cristeros provocaron conflictos familiares y de amistad. Aquí en Santa Rosa se dio un movimiento muy importante entre cristeros y agraristas. En esta finca que tenemos a nuestras espaldas, podemos pensar que aquí se dio uno de aquellos enfrentamientos. Pues esto es lo que sucede aquí en Santa Rosa del Llano, en una batalla entre agraristas y campesinos que se vuelve pues muy violenta. Son batallas en las que se pierden muchas vidas, como muchas otras que habrá también, no solamente en Rincón y aquí, sino también en San José de Gracia y en Calvillo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hubo una guerra de cristeros y agraristas. Sí. Por aquí hay un tanque aquí al lado acá al lado del oriente, donde ahí fue el encuentro entre cristeros y agraristas. Hicieron para acá. Entonces, pues aquí los cristeros, ahí reunidos ahí en el Salón Ejidal, en la cooperativa Ejidal, ahí era como un fortín. Ahí estaban ahí defendiendo, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Gerardo Herrera Ávila. Gerardo Herrera Ávila. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias por el dato. Don Gerardo, muchas Igual, gracias. aquí estamos a los órdenes cuando se los ofrezca. Gracias, muchas gracias. Hasta Ándale. luego. Gracias. Y ya que estamos por el rumbo del Llano y de esta zona que colinda con Jalisco y bueno, parte de Zacatecas de este lado de la Montesa, aquí hay una anécdota también de los hacendados que eran utilizados y que tenían complicidad con el gobierno, que eran simpatizantes de Calles. Bueno, aquí hay que recordar un caso muy especial de un cristero, creo, de Calvillo, Norberto López. Norberto López nace en Calvillo y se convierte en cristero. Anduvo un tiempo con José Velasco. Un día que andaba Norberto por el rumbo de la Punta,
fue con el hacendado, que era uno de los Madrazo, y le pidió apoyo económico. Madrazo le dijo, espérame tantito, voy a mandar por el dinero a la Chona. Ey. Pero en vez de mandar por el dinero a la Chona, mandó por el ejército. Le mandó a traer a los changos. Los changos, y se fueron sobre él. Llega el ejército, hay una persecución, lo derrotan, lo capturan, lo llevan a la Chona. Ahí lo tienen varios días a pan y agua, o más bien sin pan y sin agua. Está sacrificado un tiempo por ahí y lo fusilan en octubre de 1928. Y esta es una de las historias que ejemplifica cómo los hacendados que se veían afectados por la guerra cristera, pues empatizaban con los callistas y traicionaban a los cristeros, y era una forma de operar como para desactivar también a los líderes, que más adelante también contaremos el caso de otros. General Plutarco Elías Calles, quien siendo presidente de la República ordenó la construcción de esta presa en 1926 y puso en marcha la política hidráulica de la Revolución Mexicana, y ahí está el busto de Calles. Y estuvo aquí, vino a supervisar la obra cuando estaba en construcción. Aquí en la presa Calles también hubo eventos muy importantes durante la guerra cristera, y es que generalmente los cristeros se escondían entre lo que es la parte de la Sierra Fría de este lado del territorio y en Calvillo, pero una que otra vez venían entre los años de 1927 y 1928 a interrumpir la construcción de la presa Calles, que por cierto llevaba el nombre del presidente que estaba coartando su libertad de culto. Sí, pues hay que recordar. Habrá sido tremendo para Calles, claro, enterarse de que no lo dejaban construir su presa. Sí, y como comentas, él fue el iniciador de todo ese movimiento cristero en el 26. Y es que la presa era un símbolo, el nombre de la presa es un símbolo para ellos. Por el gobierno federal, por eso lo atacaron los cristeros. Iban contra el símbolo. Es que es muy simbólico, estos ataques son muy simbólicos y eran importante que no se quedara esto fuera de nuestra historia que estamos contando, porque es de imaginarse simplemente el hecho de que los cristeros bajaran por el cerro, por estos que tenemos aquí enfrente de la presa del Jocoque, y que vinieran a interrumpir a los trabajadores, incluso quizás hasta balazos. Claro, hubo enfrentamientos por aquí cerquitas. Y me imagino que eso debe haber provocado que en cierto momento la seguridad de la construcción se reforzara con federales alrededor. Claro. Bueno, hay que tener en cuenta que esta presa fue construida por una empresa norteamericana. Venían con muchos recursos económicos. Esta presa fue la primera en el país de este nivel. Lo que la hacía doblemente más vigilada, don Silvio. Claro, así es. Pero bueno, ni así. De todos modos, los cristeros burlaban la seguridad y constantemente detuvieron las obras. No se salvó la presa. Nomás la caída que tiene. Miren la caída que tiene, esta vista impresionante que tenemos de la presa Calles aquí. Bueno, de la presa Plutarco Elías Calles, que creo que en todo el programa no hemos mencionado el nombre completo del presidente. Pues se le conoce como Calles. Sí, comúnmente le conocemos como la presa Calles, ¿no? Sí. Pero ciertamente esta presa fue la primera que se hizo en importancia de este nivel. En el país. En el país. Por eso se conoce como el distrito de riego número 1. Exactamente. Sí, bueno, lo que vendría a hacer esta presa es hacerle justicia a los distritos de riegos que se pretendían hacer desde la Revolución Mexicana, o sea, muchísimos años antes de su construcción, que finalmente viene a concretarse con Plutarco Elías Calles el 30 de mayo de 1927, como lo dice esta placa. Y bueno, es una presa que le ha traído prosperidad a la región, fue solicitada por los mismos habitantes de la región, hay que decirlo, no fueron desalojados a la fuerza, sino que ellos mismos solicitaron la intervención del gobierno en este sentido, en este proyecto tan importante que pues desde entonces le ha dado pues un impulso muy importante a la región. A la agricultura de la región. Y hay que recordar también que el pueblo de San José de Gracia, el antiguo pueblo, quedó sepultado entre las aguas. El pueblo que conocemos ahorita es nuevo. El antiguo pueblo, con todas sus casas y templo, quedó sepultado por las aguas. 66 metros de caída ahí, nada más. Vámonos, porque a mí me dan miedo las alturas. Hay que destacar en esta guerra la participación de las mujeres, que es indispensable. Esta guerra que pareciera de varones, pero también las mujeres le entraron a su modo. Claro,
Hay que tener en cuenta que ellas fueron desde mensajeras, que llevaban mensajes, llevaban material, llevaban armas, alimentos a los cristeros que estaban ocultos, pero también prestaron sus casas para las ceremonias religiosas. Valientemente, porque si las agarraban... Claro, era mucho riesgo. Muchas de ellas fueron delatadas y fueron encarceladas, desterradas de aquí del estado, de Aguascalientes. Y te digo, prestaban sus casas para las ceremonias religiosas como bautizos, matrimonios, todo lo que se requería. Ellas eran el enlace entre el pueblo y los sacerdotes. Para ocultar sacerdotes también, que también eran perseguidos. Claro, los cristeros también se ocultaban por medio de ellas. La guerra cristera alcanza el año de 1929, cuando después de 3 años de cruenta batalla, de asesinatos, de muertes en varias regiones del país, pues el gobierno decide acercarse y pactar con la iglesia mejor de una vez para terminar con esto. Y llegan a un acuerdo. Sí, en esta etapa el gobierno se compromete a ser más flexible con los postulados de la Constitución que habían manejado. Y el pueblo, el clero, se compromete a pacificar a los cristeros. Hacerles el llamado de que dejen las armas de pongan y las que armas. se pacifiquen. Sí, así como abrir el culto católico, abrir los templos y reanudar el culto católico. Muchos de los cristeros vuelven a sus lugares de origen, a sus regiones. En este caso, pues Velasco vuelve a Calvillo y muchos líderes se pacifican, pero no quedan tan contentos. Hay como un cierto sabor pues agridulce ahí en este acuerdo porque no quedan tan convencidos. Sí, y es que aquí en esta parte de los acuerdos no tomaron en cuenta a los cristeros. Aquellos que dieron su vida, que lucharon en el frente, que se enfrentaron al ejército, no los tomaron para... Les dieron las gracias y vayas a su casa. Lo hicieron a un lado. Entonces hubo mucha inconformidad. También entre algunos obispos católicos quedó inconformidad por aquellos acuerdos. Y así es como en 1929 se termina oficialmente. Para la historia oficial, la guerra cristera, pero esto no continuará sino hasta también al año de 1932, cuando viene una segunda etapa de guerra cristera. Que se conoce como la Segunda Guerra Cristera. Así se le conoce. El movimiento anticlerical se extiende hasta el año de 1935. Ya estaba Lázaro Cárdenas del Río en la presidencia de la República y aún así continuaba todavía las medidas anticlericales. Una de ellas aquí en Aguascalientes fue el cierre del seminario diocesano. Y de los templos también. Y de la mayoría de los templos. Pero hay que tener en cuenta que los templos no fueron cerrados completamente. En aquellos arreglos del 29 solo se abrieron algunos templos, no todos. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes solo se abrieron 2 templos, el Encino y Guadalupe, que está aquí atrás de nosotros. Y posteriormente en el 35 se vuelven a cerrar. Y nada más para que se dé una idea usted de cómo estaba delimitado el movimiento clerical aquí en Aguascalientes, nada más se permitía que hubiera 6 sacerdotes en todo el estado. 6 sacerdotes. Hay que tener en cuenta que las actividades religiosas no fueron abiertas completamente, fueron abiertas poco a poco, pero siempre con el control del Estado. Poco a poco los líderes cristeros irán cayendo y con ellos va terminando también esta segunda etapa de la guerra cristera, pero hay uno en particular, y digamos el más importante de los líderes cristeros, cuya historia se desarrolla en esta calle. El día 29 de agosto de 1935, José Velasco llega de Calvillo acompañado con Plácido Nieto, su lugarteniente, y se hospedan en esta casa. Estaban ellos de tránsito nada más, iban a la ciudad de Zacatecas, el objetivo era reunirse con otros líderes cristeros y deciden pernoctar en esta finca esa noche. Fíjate, esta casa cuando ellos llegan estaba abandonada. Estaban haciendo algunas reparaciones, algunos albañiles. Entonces llegan esa noche aquí con el fin de pasar la noche. La tenían como almacén. Sí, algo así. Pero llegan esa noche del 29 de agosto y se quedan aquí pues, con la intención de pasar la noche nada más. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, reciben la visita de las señoritas Loyola, que eran hijas de la dueña de la hacienda del Ojo Caliente, que está aquí en la Alameda. Se trasciende que platican ahí un rato y pocos momentos, instantes después, las señoritas Loyola salen de la casa. Se van de la casa. Y José Velasco se da cuenta de algo.
Cuando se van ellas se dan cuenta que empieza a buscarlos la policía y el ejército federal. ¿Qué es lo que hacen? Rodeándolos. Rodeándolos ya por aquí todo, pero ellos se dan cuenta a tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se suben a las azoteas y empiezan a correr. La persecución de estos hombres se da por las azoteas, mientras que también algunos federales y policías se despliegan por estas calles y los van persiguiendo a disparos. Los van disparando cada vez que los ven encima de las azoteas y es así como se desarrolla esta persecución. Mira, hay la versión de que ellos bajaron por esta casa, José Velasco y Que está alto. Está altita la casa, ¿no? Y aquí fue Porque donde... dicen que pegaron un brinco. Un brinco, exacto. Y fue que por esta casa, aunque hay la otra versión de que fue en la pura esquina, ¿verdad? Acá en esta. Pero sí, lo que sí es cierto es que fue en esta parte donde bajaron ellos, después de que vienen huyendo de la calle Mina. Pega un brinco José Pega un Velasco y ahí trasciende que Es donde se lastima la se pierna. lastima una pierna Sí. y se va corriendo. Se van corriendo, agarran por aquí por la calle del Sol, rumbo a la calle de lo que es actualmente calle Colón. Herido de una pierna, como puede entonces, se viene por esta calle. La calle del Sol. Aquí lo interesante de esta huida es que José Velasco siempre fue protegido por su lugarteniente Plácido Nieto. Él iba protegiendo las espaldas. Van corriendo por toda esa calle. José Velasco va corriendo por delante, él, Plácido Nieto, va por detrás. Va cubriéndole la espalda y con la bola de federales atrás. Atrás de ellos. Disparándoles. Sí, sí. Una cuadra es la que alcanzan a caminar herido José Velasco y da vuelta hacia la calle de Colón. Sí, como que iban hacia el sur. Fíjate, iban hacia el sur en busca de un mesón donde tenía sus caballos, que estaba por aquel rumbo de la ciudad. Después de la persecución con los federales, más o menos por este punto, uno de ellos apunta, los tiene visualizados a Velasco y a Plácido Nieto, dispara y los atraviesa a los dos. Fíjate, hay la versión esa medio romántica o de leyenda, que un solo tiro mató a los dos. Plácido Nieto, hay que recordar que venía atrás de José Velasco. Entonces es posible que ese solo tiro los haya herido a los dos primeramente, ¿no? No suena tan descabellado por la posición en la que venían. Sí, sí. Finalmente Velasco venía haciendo una sola línea con Plácido Nieto. Así es. En esta casa José Velasco cayó muerto y su acompañante Plácido Nieto quedó completamente herido. A Nieto todavía se lo llevaron al Hospital Hidalgo, que estaba aquí cerquitas. Ahí murió porque iba muy mal herido, pero murió en el Hospital Hidalgo. Pero quien realmente importaba aquí era Velasco, la figura de Velasco, a quien vamos a contarles ahora a dónde se lo llevaron. El cuerpo de José Velasco será exhibido durante las siguientes horas del mismo día 30 de agosto, aquí justamente en el Palacio Municipal, en un espacio como este, en donde hay una fotografía incluso, en donde se ven las ventanas. Aquí hay algo interesante que es importante mencionar. Toda la plaza se llenó de gente, o gran parte de la plaza se llenó de curiosos. Todos venían a ver a José Velasco, porque muchos no creían que estuviera muerto. Todos trataban de acercarse para verlo. Todo esto se llenó de gente, te digo, de curiosos. Y es que esta imagen, precisamente era el mensaje a la ciudadanía de que a quien siguiera promoviendo o apoyando el movimiento cristero, pues así le iba a ir. Sí, era un escarmiento para los que quisieran hacer eso. Finalmente el cuerpo de Velasco es llevado a Calvillo. Se dice que está su tumba en el Panteón de Dolores, allá en ese municipio. Y hay algunas versiones de la misma población que señalan que el cuerpo que estaba en esa fotografía no era el de Velasco. Así como también afirman que el cuerpo de Velasco no está en el Panteón de Dolores de Calvillo. La versión que dice que está sepultado en el Panteón de Calvillo se comenta que está enfrente de 3 tumbas, unas tumbas que están muy bien adornadas, que son de los hermanos Serna, que él mandó matar en 1930 a Impresa de los Serna. Y la tumba de él, según este comentario, está completamente abandonada. Pero hay la otra versión de que está sepultado en una tumba desconocida a José Velasco. Y es así como van mermando los líderes cristeros en esta guerra cruenta, en esta guerra que se va a extender en su segunda etapa hasta 1935.
y con él van cayendo en estos años también otros líderes Sí. que habría que mencionar. Hay que recordar que fueron más líderes cristeros y por cierto todos de Calvillo. Estaban Norberto López, Lucas López, Juan López, Valentín López y todos fueron cayendo por medio de traiciones. Algunos fueron en emboscadas, otros ya como en el caso de algunos de ellos que ya se habían retirado, pero siempre murieron por traiciones. Y hay que aclarar que en el caso de Velasco se dice que lo traiciona Jovita Valdovinos. Jovita Valdovinos, un personaje femenino muy importante en esta época de la Guerra Cristera. Fíjate, ellos se conocen en 1932, ya cuando es la segunda etapa de la Guerra Cristera, o la llamada Segunda Guerra Cristera. Se conocen en el 32, se hacen amigos y tienen algunas batallas juntos, pero después tienen algunas diferencias, se separan. Tan es así que se dice que cuando capturan a Velasco aquí en Aguascalientes, o más bien que lo matan a Velasco, fue porque ella lo traicionó, que ella dijo dónde estaba oculto en la calle de Mina. Es que era lo más lógico pensar que como eran íntimos, pues ella pudiera haberlo traicionado. Sin embargo, la verdadera traición viene de Octaviano García, que es un jefe de la policía rural de la hacienda de Peñuelas, que es quien realmente lo traiciona. El modus operandi es demasiado sencillo, el gobierno le ofrece un dinero para que lo delate, él teniendo a su hermano trabajando para los familiares de Velasco, teniendo más bien la novia del hermano, era una sirvienta, y la sirvienta es la que da el pitazo, como se dice, de que Velasco venía para Aguascalientes y da el santo y seña de dónde se iba a quedar. ¿En qué caserío está? Esa es la realidad de la traición que hay detrás de Velasco. Y Jovita Valdovinos también más adelante desmentirá que ella haya sido quien delató a Velasco en este crimen que se comete aquí en Aguascalientes. Y así es como la Guerra Cristera pierde en Aguascalientes por lo menos a su mayor líder y con ello se van apagando todos los movimientos. El movimiento anticlerical todavía va a durar más años, todavía la segunda parte de los años 30 le llevará al clero y al gobierno ponerse de acuerdo como este reordenamiento pues del culto religioso. Y la iglesia no quedará muy contenta en estos años porque se empieza también una parte de la historia que le conocen como la educación socialista, que es con la que finalmente se elimina pues la parte religiosa de las escuelas públicas del país. Y es que a pesar de que hubo unos acuerdos entre el presidente y las autoridades religiosas, nunca estuvieron de acuerdo la sociedad. Algunos sectores de la sociedad nunca estuvieron de acuerdo, sobre todo los cristeros, aquellos que se enfrentaron, que murieron, que lucharon, que se escondieron, que lucharon porque por sus ideales no fueron escuchados en aquellos acuerdos. Entonces hubo mucha inconformidad y es por eso que se prolongó varios años más. Y es aquí, en esta parte de la historia, donde alguna parte de la población se fracciona y se deja ir más bien por el sinarquismo, ¿no? Que es esta parte de la sociedad que empieza a tener ciertos favoritismos con los gobiernos de derecha o de ultraderecha que pues de alguna manera se relacionan más con la ideología católica. Claro, surgen nuevas tendencias, nuevos partidos y es donde se va dividiendo más la sociedad. Y esa es la historia del paso de la Guerra Cristera aquí en Aguascalientes, que ocurre sobre todo en Calvillo y en la capital. Bueno, hay que recordar que es una historia muy triste para nuestro país, tanto para un sector como para el otro. Hubo muchos desgastes para todos los bandos. Nunca hubo un acuerdo donde la sociedad estuviera completamente conforme con todos los resultados de aquella guerra. Una guerra que fue muy desgastante para el país y que se siguen pagando las consecuencias todavía. El martes me fusilan a las 6 de la mañana por creer en Dios eterno y en la gran guadalupana. Me encontraron una estampa de Jesús en el sombrero, por eso me condenaron, porque yo soy un cristiano.
matarán ni